Bien, y hasta ahora tenemos que hablar de la situación en Venezuela, porque, como lo hemos visto, se está desarrollando en este momento la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, pero ¿por qué no está Maduro si dice ser un presidente democrático? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en Venezuela en este momento? Nosotros vamos a establecer un contacto con Julio Borges, quien es referente opositor venezolano, exiliado y además vocero de Vente Venezuela de María Corina Machado. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Buenos días, Cintia. ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad. Bien, y lo veíamos, ¿no? Hay muchos presidentes, muchos líderes mundiales, líderes políticos que están en esta Asamblea de la ONU, pero no está Maduro. ¿No dice ser un presidente democrático? Bueno, yo creo que desde hace tiempo Maduro tiene severos problemas para asistir a Naciones Unidas y esta vez, por supuesto, esos problemas aumentan y es significativo que ayer el presidente Trump en su discurso le dedicara unas palabras tan concretas y tan contundentes a lo que es más importante en este momento, que es la vinculación real, efectiva y total de Maduro con todo lo que es el problema del crimen organizado. Y creo que esto es un avance muy importante porque no solo para Venezuela, sino para toda la región, Maduro se ha convertido en un obstáculo real para lograr el progreso de América Latina a nivel económico, a nivel de Estado de Derecho, a nivel democrático, y eso es lo que en este momento más importa, cómo quitar ese obstáculo para que toda la región y especialmente Venezuela puedan construir un nuevo capítulo en su futuro. Sí, como tú lo decías, Donald Trump lo mencionaba en su discurso, en su alocución, pero constantemente pues nos llega lo que es esta amenaza norteamericana hacia Nicolás Maduro en específico, que es como que ya no haya cómo defenderse. Lo último que dijo es que va a decretar un estado de conmoción. ¿Qué significa esto en Venezuela? Bueno, la verdad, siendo muy honesto, no significa nada de nada. Y creo que Maduro simplemente anuncia este paso porque de alguna manera le otorga más poder y más concentración de poder. Ese decreto de conmoción interna o externa se hace cuando en teoría hay algún tipo de amenaza, pero en la práctica, en un país donde no hay justicia, no hay división del poder, no hay democracia, no hay instituciones, este decreto va a quedar absolutamente enmarcado en reducirle aún más los derechos a los venezolanos. En teoría es algo que puede limitar la capacidad de la gente para expresarse, para organizarse, para estar en una convocatoria, pero todo lo que se está haciendo no tiene otro fin sino seguir como inyectando mucho miedo y mucha persecución en el espíritu del venezolano. Pero la buena noticia es que los venezolanos están todavía y lo estarán hasta que Maduro se vaya absolutamente firmes en defender lo que fue el triunfo el 28 de julio. Y lo que llama la atención, Julio, es que pues se decreta este estado de conmoción que sabemos es un recurso constitucional que se utiliza en democracias, digamos, pero es llamativo que Maduro busque poner esta fachada quizá ante el mundo y preguntarte si se siente como una fachada ante el mundo, decir, como vivimos en democracia, vamos a apelar a la Constitución y hacer las cosas como es, hacer las cosas con toda la legalidad, cuando sabemos todas las arbitrariedades que ocurren constantemente. Es exactamente así como dice Cintia. Él quiere dar una imagen de instituciones que están haciéndose contrapeso de vida democrática. Mm. La locución es, en teoría, con los otros, entre comillas, poderes, pero al final eso lo que es, no es una institución ni es un gobierno, lo que es una pandilla de delincuentes que ha tomado a Venezuela y lo ha secuestrado. Y él, como tú bien dices, lo que quiere es proyectar una imagen de constitucionalidad, de legalidad, pero obviamente el mundo entero no le cree. Yo creo que hay una experiencia muy reciente en las últimas horas, que es la carta que Maduro le envía a Donald Trump. Es una carta lastimosa, eh, verdaderamente lo que refleja es su derrota, tratando de adular a Trump, tratando de buscar algún tipo desesperado de solución. Pero yo creo que lo que sí demuestra es que Maduro está en un proceso irreversible de salida del poder y el deber nuestro es convertir eso que es irreversible en algo que sea, digamos,
que sea pronto, que sea de alguna manera inminente. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Exactamente. Un reto que tiene mucho que ver en este momento con la administración norteamericana, Julio. Se están esperando más acciones contundentes por parte de Trump con estos buques de guerra, quizá. Bueno, eso es un trabajo compartido, honestamente. Yo creo que los venezolanos hemos aprendido que agradecemos totalmente la ayuda internacional de los aliados, todos los aliados, en el pasado y en el presente, y en ese caso Estados Unidos y particularmente el presidente Trump ha tenido el tema de Maduro entre ceja y ceja, pero también estamos conscientes que los venezolanos tenemos parte de la tarea para lograr ese desenlace final. Creo que parte de la tarea que hicimos, que es un milagro, fue haber derrotado a la dictadura el 28 de julio. Parte de Mm. la tarea es mantener esa unidad de todo el bloque de la oposición democrática y del país. Y lo que nos toca en esta fase final es seguir empujando para que la presión interna nuestra y la presión internacional de los aliados internacionales, ambas presiones, sean como un taladro final que fracture la dictadura y pueda haber entonces un desenlace en el país. De manera que es algo que nosotros esperamos que se va a incrementar, no solamente por parte de Estados Unidos, sino otros aliados internacionales, y la tarea nuestra, que es también seguir empujando para que se acelere esa fractura, es algo que hay que hacer coordinadamente y lo estamos haciendo. Y hay prisa en este sentido, Julio, sobre todo tomando en cuenta, y vamos a hablar de lo que fue el último informe que presentó la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, pues justamente ante la ONU, donde detallaban específicamente en un documento lo que ha sido la represión en Venezuela, con números y cifras verídicos, cuántos fallecidos hubo en protestas, en manifestaciones, cuántos presos políticos hay actualmente, lo que viven realmente los venezolanos. Sí, es muy duro porque eso no es una fotografía, Cintia, sino que es una película que sigue moviéndose todos los días. Compañeros nuestros de ONGs o de movimientos políticos o de la unidad o de los partidos están siendo secuestrados, están siendo llevados a las cárceles, están siendo extorsionados. Ya se mezcla no solamente la represión política, sino también el robo contra cualquier persona, por más humilde que sea, y eso está todos los días sucediendo. Ahora, creo que lo importante es que hay una determinación muy clara de los venezolanos en seguir luchando y seguir resistiendo, y creo que también es muy relevante que estas investigaciones que ha hecho la Fact-Finding Mission, la misión de investigación de los hechos de violaciones de derechos humanos, va cada día dejando Mm. mucho más nítido el problema que hay en Venezuela sobre violación de derechos humanos. En tal sentido, el tema del robo a las elecciones, el tema de las violaciones de derechos humanos, el tema económico que en Venezuela está verdaderamente crudo y duro para todos los venezolanos, más el tema del crimen organizado, todos esos ángulos apuntan a lo mismo, que es la salida, la necesaria salida de Maduro y la posibilidad finalmente de reconstruir una Venezuela para todos los venezolanos. Claro, y más allá de la urgencia dentro de Venezuela, Julio, también hay urgencia, por ejemplo, para Estados Unidos, que dicen que Maduro amenaza a la seguridad nacional, pues liderando la organización del Cartel de los Soles, pues Trump está también desesperado de que frene el envío de droga hacia los Estados Unidos. Sí, son muchos temas que están allí que son súper importantes, Cintia. Por ejemplo, está el tema de la droga. Obviamente es un tema importantísimo porque de la droga que se produce en Colombia, cerca de un tercio pasa a Venezuela, una parte recorre el país y se va hacia Europa y otra parte va hacia Centroamérica y luego a Estados Unidos. Y eso no es solamente un negocio, eso es una política diseñada para minar a todas las sociedades con el tema de la droga. Es un veneno que se le está inyectando, como es el mismo problema del fentanilo y China y México. Pero también hay un problema, además del tema de la droga, es el tema de la violencia, lo que ha pasado con el Tren de Aragua y cómo personas que han sido instrumentalizadas, usadas por Maduro, están recorriendo distintos países para organizar toda una red que lo que busca es desestabilizar, como fue el caso de Chile con el asesinato del teniente Ojeda.
Pero hay un tercer piso muy importante, Cintia, que es el que tiene que ver con la geopolítica. Maduro al mismo tiempo le abre las puertas completamente a países que son contrarios a la tradición nuestra democrática. Me refiero a Rusia, me refiero a Irán, me refiero a la propia China, y que son países que utilizan a Venezuela como un cuartel general para meterse en el corazón de América Latina, y al final es un proyecto que tiene toda una base de ir contra Occidente, de ir contra la democracia, de ir contra los valores que nosotros compartimos como pueblos latinoamericanos. Así es, y lo vemos con la presencia de estos grupos terroristas que cada vez crece más y más en Latinoamérica y que tienen este aliado especial en Venezuela que es Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles. Y mientras el gobierno de Trump busca hacerle frente a esta realidad, Maduro sigue teniendo defensores, Maduro sigue teniendo quien lo apoye. El vecino de Colombia es un caso perfecto de esto, que no solamente negó la existencia del Cartel de los Soles, pero ahora dice que el Tren de Aragua no es una organización terrorista. Sí, yo creo que el caso de Petro es bien peculiar, honestamente. No solo porque Petro es peculiar y Petro es un tipo muy raro, con todo respeto, pero es así, sino que yo creo, y siempre lo he pensado desde el inicio de su gobierno, que Petro de alguna manera es una persona que está también secuestrada por la dictadura de Nicolás Maduro. ¿A qué Mm. me refiero? Me refiero a que grupos importantes como el ELN o como los grupos ex-FARC operan en Venezuela, diseñan planes para actuar en Colombia. En el pasado lo hemos visto, como por ejemplo lo que se piensa fue el atentado contra la Academia de Policía. Son grupos entonces que tienen una vinculación directa con Cuba y con Venezuela a través de Nicolás Maduro, y tienen esa alianza. Buena parte de su ingreso viene del tema drogas, pero también viene del tema oro. Ellos son quienes de alguna manera están involucrados en el arco minero. Y recordemos, Cintia, que este año, por primera vez, el tráfico de oro genera más recursos que el tráfico de drogas. Y eso es algo que está manejado desde Venezuela para estos grupos. Y en ese sentido creo que Petro, de manera débil, en lugar de tener una posición frontal, se ha ido de alguna manera subordinando a esa realidad y está dentro de un chantaje que Nicolás Maduro le hace con el crimen organizado y con estos grupos narcoterroristas, y él piensa que con eso también se defiende él mismo de lo que son las críticas internacionales. Pero es un personaje que también, al igual que Maduro, carece de todo tipo de respeto, de seriedad, y en ese sentido son esos apoyos que al final no suman sino restan, totalmente así. Claro, totalmente. Julio, y pues antes de despedirte, y te agradecemos muchísimo por el tiempo, no quiero dejar de preguntarte por tu labor actual. Estás trabajando con María Corina, sabemos que has dicho que ella es la verdadera oposición, a diferencia de aquella falsa oposición que también se levantó en Venezuela, y que nos cuentes un poco cómo es la relación con María Corina y los planes que desarrollan desde este momento con miras al futuro. Claro, sí, lo que tú dices es totalmente cierto. Es decir, la dictadura se ha dedicado a tratar de, por las buenas o por las malas, de dividir a todo lo que es la oposición venezolana, política, social, comunicacional, sociedad civil, y lamentablemente en algunos casos lo ha logrado, este, por coerción o porque ofrecerá algún tipo de prebenda o promesa. Y el reto que tenemos nosotros, y estamos muy claros en eso, es mantener la unidad. Eso es fundamental, porque la posibilidad cierta de tener un país unido en esa defensa de lo que fue el triunfo el 28 de julio es lo que va a permitir que una vez que haya un cambio podamos tener una transición democrática. Y en ese sentido, el espacio que en Venezuela se denomina la plataforma unitaria, que es donde están todos los partidos que apoyamos a Edmundo González y María Corina, afortunadamente se mantiene muy fuerte, resistiendo los embates de la represión. Como te decía antes, todos los días meten a gente en la cárcel en cualquier parte de Venezuela solamente por estar de este lado y en este equipo. Y lo importante es que se está resistiendo con muchísima dignidad, y eso lo estamos haciendo gracias al liderazgo de María Corina y por supuesto de Edmundo González. Por lo tanto, allí el país puede tener esa serenidad de que ese trabajo, ese referente, está permanentemente trabajando en todos los ámbitos, dentro y fuera de Venezuela, por lograr esa Venezuela que merecemos, que va a tener además una enorme repercusión en toda América Latina.
Esperamos que así sea. Julio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros acá en D-News para toda Latinoamérica. Muchas gracias. Era Julio Borges en exclusiva acá en D-News y nosotros vamos a seguir repasando informaciones que tienen que ver directamente con los venezolanos, pero en esta oportunidad lo hacemos desde Chile. En Santiago se conecta nuestro compañero Klaus Reinberg. Te damos la bienvenida, Klaus. ¿Cómo estás? Hola Chincia, buen día, gusto en saludarte, también a toda nuestra teleaudiencia. Esta vez vengo a hablar sobre la tasa de ocupación de migrantes en Chile que ha aumentado. De hecho, 1.000.000 de personas, me refiero a 1.014.758 extranjeros que trabajan en Chile, la mitad de ellos son venezolanos. De hecho, 505.664 pertenecen a Venezuela, son migrantes que han llegado en busca de oportunidades laborales aquí a Chile, porque si bien siempre hablamos de, por ejemplo, el Tren de Aragua, de los delitos, hay mucha población de venezolanos que vienen a trabajar en busca de nuevas oportunidades, como te contaba, y también otros tipos de nacionalidades que buscan trabajos, por ejemplo, los colombianos, peruanos, bolivianos, hay un número también que ha aumentado. Sin embargo, los venezolanos se llevan la mitad de este número, como te comentaba, y es por eso que hoy me encuentro aquí en un sector bastante transitado de mucha gente, donde hay mucho comercio también de locales extranjeros. Me refiero a Providencia, cercano a el Alto de las Condes, también el edificio más alto de Santiago, de Latinoamérica, como lo es el Costanera Center. Acá, como les vemos en imágenes, hay locales chinos, de empanadas venezolanas, de café también colombianos, y por eso es que voy a pasar también a otro local aquí donde voy a conversar con Jessica. Ella es una migrante venezolana, así es que me acompaña la cámara con imágenes. Acá vamos a conversar con Jessica, que ella trabaja en un local comercial que vende precisamente ropa deportiva y nos va a contar su experiencia. Vamos a conversar acá. Permiso. Hola Jessica, ¿qué tal? Jessica, te quería consultar, tú eres de nacionalidad venezolana, ¿cuántos años llevas en Chile? Voy a cumplir 7 años. ¿Y en esos 7 años te costó encontrar trabajo aquí en Chile? Bueno, al principio de verdad que me costó bastante, sin embargo, bueno, nosotros llegamos aquí, yo vine con mi familia, mi esposo y mi hijo, donde ya vinimos con documentación desde Venezuela, con la visa de responsabilidad democrática. Ya mi esposo al llegar aquí consiguió trabajo súper rápido. Para mí me costó mucho más que todo por el tema de el título, que te piden los títulos apostillados y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, bueno, ya después de unos meses conseguí empleo y hasta el sol de hoy pues no he parado de trabajar. Claro, lo que habla Jessica es bastante importante porque un gran número de los migrantes que vienen a trabajar, de venezolanos, les cuesta encontrar, por ejemplo, trabajos en lo que han estudiado por el mismo hecho de que hay que validar los títulos, les piden mucho papeleo y es por eso que se van al área del comercio, como lo haces tú hoy en día. ¿Es por eso que estás trabajando en el área de comercial? Sí. Sí, sin embargo, bueno, esperando poder resolver lo de la documentación a nivel de títulos y poder convalidar para poder quizás conseguir un empleo mejor donde pueda, no sé, trabajar de lo que venía estudiando anteriormente. Y Jessica, hoy en día estás trabajando, me decías que obviamente entraste de manera legal, estás trabajando con contrato definido, ya con todo en regla, ¿no? Sí, por supuesto, con todo en regla. Porque es importante destacar también que las cifras de informalidad de las personas ha disminuido un 9,7%. Por ejemplo, en ese número los ciudadanos bolivianos son los que aumentan este número, son que trabajan de manera informal quizás en otros rubros como La Vega, como hemos visto también en otras notas. Ahora, Jessica, también tú vemos que estás embarazada, estás esperando un hijo. Hay un dato también
Respecto Un a eso chileno. de que 1 de cada 5 embarazos en Chile es de madre extranjera y la mayoría son venezolanas. Ahora vas tú a abordar con un chileno en este caso. Una chilenita. Una chilenita. Sí, sí, por supuesto. Y de igual forma, bueno, nos beneficiamos más que todo cuando tenemos contrato, cuando estamos legal, cuando tenemos toda nuestra documentación al día. Por ende, accedes al beneficio igual de FONASA, igual por el trabajo de mi esposo tengo seguro complementario, entonces esto te ayuda un poco más. No quiere decir que igual el gobierno no te ayude a la hora de cualquier eventualidad conjuntamente con nuestros bebés, pues. En ese caso ya estás cubierta tanto por el lado de tu esposo como en la previsión social de salud acá. Así es. Bueno, Jessica, muchas gracias por tu testimonio. Nosotros seguimos comentando acerca de esta tasa de ocupación de inmigrantes que la mitad de ellos son de nacionalidad venezolana, que vienen en busca de nuevas oportunidades. También lo sigue, por ejemplo, Perú, que aporta con 148.151 inmigrantes que están con empleo, luego lo sigue Colombia con 116.263, Bolivia también con 150.417 y otras nacionalidades que son 150.417, que ahí se reparten entre haitianos, brasileños, argentinos también y otras nacionalidades, por ejemplo los chinos, que también hay muchos locales comerciales que venden comida china, ¿no, Cinzia? Así es. Klaus, no sé si estás allí todavía en el local y podría preguntarle quizá a Jessica, ¿no? Que es una trabajadora venezolana inmigrante, es el Sí, caso más cerca claro. ahí que tienes. ¿Qué opinión le merece esto? Saber que la mayoría de los inmigrantes que quieren trabajar en Chile son venezolanos, y hablamos de mayoría de 100.000 a 500.000, digamos. Son muchos los venezolanos cuya intención verdadera es ir a trabajar. ¿Cómo se siente ella con eso y qué opinión le merece pues con respecto a su gentilicio, ¿no? Claro, Jessica, me pregunta Cinzia desde el estudio ¿cuál es tu parecer al respecto de que esta cifra de 1.114.000 de extranjeros, la mitad de ellos sean venezolanos y que vengan a buscar nuevas oportunidades aquí en Chile? Bueno, para nadie es un secreto la situación país que nosotros estamos viviendo, lo cual nos obliga a salir de nuestro país y buscar un mejor futuro y una mejor calidad de vida. Entiendo perfectamente toda esta migración que está sucediendo, sin embargo, bueno, también es entendible en los otros países donde se nos dificulta a la hora de conseguir un empleo, de no traer nuestra documentación, entonces como que incierta las cosas. Claro. Así es, Klaus, así es. Cinzia, Bueno, muy vuelvo importante esto, entonces. Es la marcha del león, rugiendo cada vez.